Leonas, leones, bienvenidos a un nuevo vídeo. Bienvenidas, bienvenidos una semana más, un día más, una vez más a este canal Diario de Mir. Y bienvenidas y bienvenidos a un vídeo que no quiero que sea polémico. O sea, honestamente no me interesa la polémica, honestamente lo que me interesa es dar mi opinión sobre una cosa realmente bastante polémica que ha sucedido en España recientemente. Pero bueno, quiero exponeros los casos, quiero que, que veáis la situación como es y quiero daros mi punto de vista. Veréis, no hace mucho, para las personas que no viváis en España o las personas que no hayáis seguido un poquito lo que ha sucedido, hace no mucho salió una médica que se está preparando, está apositando para el MIR, salió en un programa de España que se llama Espejo Público, presentado por la periodista Susana Griso, en el que ella explicaba que no se quería presentar al MIR este año. Aprovecho para hacer un pequeño inciso y explicaros, sobre todo a las personas de Chile, que me preguntáis siempre qué significa MIR. MIR, o por lo menos el nombre MIR, en el nombre de YouTube, significa médico interno residente. Veréis, MIR es como se le llama a un médico MIR, es como se le llama a los médicos en España, los médicos que están haciendo la formación, especialidad, ¿no? También es como se le llama al examen para acceder a esta especialidad. Un BIR sería un biólogo interno residente, PIR, un psicólogo interno residente, FIR, farmacéutico interno residente, EIR, enfermero interno residente, bueno, y demás. Entonces, eso es lo que significa MIR. A las personas se les llama MIR cuando están o bien opositando para este examen. Este examen lo que te permite es entrar en la especialidad y tienes un contrato de unos 4 o 5 años. Mientras te vas especializando, vas trabajando y te vas especializando en una especialidad médica. Y también se le llama a cuando estás en esa formación, ¿no? Entonces puede ser R0, que es como se les denomina a estas personas, o sea, a los médicos que se han graduado en medicina o se han licenciado en medicina y no han entrado aún en la especialidad porque eres residente del 0 año, una manera un poquito así como coloquial de llamarlo. R1 eres residente de primer año, R2, R3, R4 y R5. Yo, por ejemplo, soy médico MIR R1 de cirugía torácica, porque soy residente de primer año en cirugía torácica. Veréis, lo que pasaba con este médico es que ella comentaba en este programa, una participación súper rápida, 5 o 6 minutos, que de hecho tenéis aquí abajo en el comentario destacado un enlace a esta entrevista, por si lo queréis ver. Comentaba que no se quería presentar al MIR por diversos motivos que daba. Por ansiedad, porque, pues no le apetecía empezar un segundo que lo pongo en silencio, no le apetecía empezar a trabajar el primer año dedicándose a la pandemia del COVID. Puede ser una decisión más respetable o sea, que puede estar, es respetable en todos los sentidos. Puedes estar más de acuerdo o menos de acuerdo, pero en mi caso, completamente respetable y me parece hasta correcto. O sea, me parece bien que alguien no quiera empezar la carrera dedicándose al COVID. Más adelante explicaré por qué. En esta entrevista, en esta participación, además de esta presentadora y de esta periodista, había otros dos, creo que periodistas, que ya no me gustó mucho el tono paternal con el que le decían las cosas, ¿no? Como si fuera un poco en el sentido de, tú eres joven, chavala, no tienes ni idea de nada, así que, tienes que aprender de estas cosas, ¿no? Como, ¿cuánto te falta de aprender por la vida? Eso es una cosa que me da ya mucha rabia porque es como que una persona por ser joven no tenemos que saber las cosas, ¿no? Es como, no sé, o sea, como que, sí, eres joven, no tienes ni idea de esto. Y me parece una cosa, aparte de completamente boomer, o sea, es como decir, mira, pues es que estás completamente equivocado, ¿no? O sea, no porque una persona sea más joven significa que sepa menos que otra. Es verdad que igual tienes menos experiencia en cierto ámbito. O sea, yo evidentemente tengo mucha menos experiencia y sé mucho menos que mis compañeros de especialidad, pero no significa que no sepa, no significa que porque sea más joven no tengo que, o sea, no sé estas cosas, ¿no? Diciendo un poquito de los residentes. Pero bueno, había 3 cosas que comentaban que me las he apuntado aquí que me apetecía contarosas, ¿no? Por ejemplo, decían en un momento en la entrevista que cuando empiezas tienes que pasar por AROS, ella decía, esta médico, decía que pues ella trabajaba, o sea, estudiaba durante 12 horas al día, que es aproximadamente lo que se estudia, unas 11, de 10 a 12 horas, es lo que he estudiado yo cuando me estaba preparando el MIR en España. Y ella además compaginaba el trabajo. Yo no trabajaba, tenía la suerte que pues tenía una ayuda económica y no estaba trabajando. Ahora mismo, por ejemplo, sí que he estado trabajando unas 12 horas al día
e intentaba meterme a estudiar y honestamente es muy muy difícil, o sea, intentaba sacar tiempo de donde pudiera, pero es muy muy difícil porque, o sea, no te da la vida. No te da la vida, por ejemplo, estar trabajando de 8 a 8 y después a las 8 cuando llegas a casa, pegarte una ducha y ponerte a estudiar. Es muy 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 difícil. Y después hay otra cosa que le decían, que es bueno, que merece la experiencia, ¿no? Ponerse a trabajar, empezar en esta época de COVID, de la pandemia, venga, empezar la carrera así, o sea, merece mucho la pena. Una pandemia, wow, lo podrás poner en tu currículum, ¿no? Evidentemente estoy utilizando mucho el sarcasmo y la ironía. Y también decía bueno, que cómo podía ser que no se presentase ahora, que había muy pocos, que había falta de médicos, que faltaban médicos y que por qué no se presentaba ahora, que nos necesitaban. Vamos a ver, vamos a ir parte por parte. El tema de cuando empiezas tienes que pasar por aros. Es verdad que cuando empiezas normalmente no vas a tener tu trabajo perfecto. Con el tiempo irás escalando, con el tiempo irás teniendo, bueno, pues un trabajo que te irás creando tú más o que irás, bueno, si no te gusta un trabajo vas a otro y vas encontrando más tu sitio. Evidentemente, si tienes suerte y ya desde el principio encuentras un trabajo en el que te encuentras perfectamente, las condiciones económicas son las que tú consideras que son correctas, el tema de horarios es correcto y todo esto, pues si estás tú contento o contenta con tu trabajo, pues genial. Sí que es verdad que cuando empiezas, pues bueno, pues empiezas, aunque no me gusta a mí mucho, pero jerárquicamente en el hospital estás un poquito más abajo. Entonces igual los de primero tienen que hacer más papeleo que los de segundo y a su vez estos más que los de tercero. Y bueno, y quizá cuando estás al principio no se espera que entres tanto a quirófano. Yo, por ejemplo, ahora cuando entro en la especialidad, evidentemente sé que mis compañeros que estén en los cursos más avanzados tienen prioridad en cuanto a mí para entrar al quirófano. O sea, si hay operaciones más complicadas, operaciones que ellos tienen experiencia, les van a llamar a ellos antes que a mí, o así lo decidirá el jefe de servicio. Y me parece completamente normal y comprensible. Lo que no estoy de acuerdo es que cuando empieces tienes que ser el puteado. O sea, tienes que ser el puteado en el plan de, bueno, todos los hemos pasado mal, pues a la que te jodas. Eso estoy completamente en desacuerdo. Sí que estoy de acuerdo en que, bueno, pues hay cosas que tienes que adaptarte y que, más que pasar por el aro, es que tienes que entender cómo funciona en ese sitio. Si, por ejemplo, en mi hospital, yo qué sé, tengo que regalarle un boli a quien no sé qué para pedirle una prueba, por poneros un ejemplo raro, pues me tendría que acostumbrar. O sea, al final, pues bueno, es como funciona la dinámica en este sitio, ¿no? Lo mismo que cuando trabajaba en la mutua, pues yo qué sé, no podía ir con camisetas de llamas, me tenía que poner la bata y el pijama y todo, bueno, también en urgencias, pues ya está, me tenía que acostumbrar a las normas y todo. Entonces, en eso podría estar parcialmente de acuerdo, pero no de todo, no del todo. Decían estos periodistas que ellos también trabajaban y estudiaban durante 12 horas, o sea, que estudiaban durante 12 horas al día y también trabajaban. Incluso uno hay un momento que dice que con 17 años sacrificaba sus veranos para hacer prácticas. Esto es una cosa que pasa mucho en España, una cosa que pasa mucho en general, que es como, ay, yo cuando era joven hacía no sé qué, la juventud de hoy en día o sea, no valoráis estas cosas. Digo, bueno, es que porque algo se haya hecho toda la vida no significa que sea correcto. O sea, porque al principio, yo qué sé, en Italia, para entrar en la especialidad, tuvieses que hacer méritos en el departamento y tuvieses que lamer las suelas de los zapatos de los jefes de servicio, de las jefas de servicio, para que después te dijese, venga, va, entre aquí a hacer la especialidad, no significa que sea lo correcto. De hecho, en Italia ahora hay un sistema muy, muy parecido, si no prácticamente idéntico al que hay en España para entrar en la especialidad, ¿no? O sea, que no porque algo que hicieras antes y que lo hubieras tenido que hacer así, significa que tengamos que hacerlo ahora, porque las cosas van avanzando, la sociedad va evolucionando y la sociedad se va adaptando a las necesidades de hoy en día. También dudo mucho, pero bueno, si es así, pues habrá que creérselo, que trabajasen durante 12 horas al día y además estudiasen, porque, o al revés, que estudiasen durante 12 horas al día y además trabajasen, porque se puede empatizar mucho, puedes estar muy de cerca con una persona que oposita. Yo estoy seguro que mi novia G, que ella también ha opositado para el examen en Italia, sabe o puede entender muy muy bien cómo es opositar en España, porque estuvo conmigo, o sea, llevamos juntos un montón de tiempo, y ha estado conmigo las 2 veces que he opositado. Estoy seguro que ella lo puede entender muy muy bien, pero no sabe lo que es exactamente, porque tú sabes lo que es exactamente cuando estás dentro. Cuando tienes la presión que te meten caña en las academias porque te tienen que entrenar así. Cuando tienes la presión alrededor de todas las personas que estudian más. A mí, honestamente, el sistema MIR, pero esto ya lo haremos más adelante, me parece un sistema completamente desfasado. Un sistema que habría que actualizar y que habría que meter tijera y cambiar cosas por todos los lados. Porque no puede ser
que las personas empiecen a preparar este examen en cuarto de carrera, porque te olvidas completamente de tu formación como médico, tu formación en la carrera médica. O sea, empiezas ya directamente en cuarto. Hay universidades que ya empiezan directamente a hacerte preguntas solo que han sacado de los exámenes MIR. Y eso es completamente equivocado, porque te estás preparando para un examen, pero tienes que aprender medicina. Pero bueno, como veis, tengo un poquito de relación amor-odio con el sistema MIR en España. Más quizá odio, tampoco igual odio es muy fuerte, pero bueno. Lo que os quiero decir con esto es que es muy duro preparar este examen, más la presión que tienes, más el tema de saber que no puedes trabajar en la salud pública si no te estás especializando, si no eres especialista, saber que tienes pocas posibilidades de trabajo y que si necesitas el dinero y que si por lo que sea necesitas empezar a trabajar porque, ojo, cuidado, eres un médico o una médico que ha hecho una carrera durante 6 años, o sea, durante 6 años eres estudiante de medicina, cuando te gradúas te conviertes en médico o en médica. O sea, y además en España el grado es habilitante, o sea, te habilita a ejercer la profesión. En Italia, hasta el año pasado, no era habilitante. Tenías que hacer después unas prácticas y después hacer un examen para que te habilitaran. Lo mismo en Lituania. Mi grado, por ejemplo, en Lituania ya era habilitante directamente. Entonces, bueno, pues eres ya un médico, o sea, y hay diagnósticos que puedes hacer, hay tratamientos que puedes aconsejar y puedes empezar a trabajar y a ejercer tu profesión. O una arquitecta o un arquitecto que ha hecho una carrera de 6 años no puede empezar a hacer proyectos pequeños. Evidentemente no te estoy diciendo que tú como recién graduado, como médico general, te pongas a hacer, evidentemente, operaciones, pero quizá unos puntos, si has aprendido a dar pues una herida muy superficial, puedas dar unos puntos. O quizás si una persona tiene un catarro, puedas diagnosticar un catarro. Igual ahora es un poco más complicado con el tema del COVID, pero un esguince de tobillo, puedes ver una radiografía, si no hay ninguna fractura, haces un vendaje compresivo, un vendaje funcional y para adelante. O sea, hay cosas que aprendes y bueno, y ya eso depende de cada uno, de la formación que ha tenido como médico en la carrera y cuántas prácticas te han hecho hacer en la carrera y después cómo te sientas tú de seguro o no. Y claro, evidentemente entendiendo tus limitaciones, porque es muy importante entender las limitaciones. Lo mismo que nos espera que un arquitecto, justo cuando se ha graduado, se ponga a hacer un rascacielos, pero quizá un porche de la casa del pueblo, pues sí que lo puede hacer. O una casa muy muy sencilla, 4 paredes y un tejado. No lo sé, porque no es mi campo de conocimiento. O un ingeniero quizá pueda hacer un proyecto para una máquina, para automatizar servicios. O yo qué sé. O por ejemplo, un programador informático ¿qué pasa? No puede programar un software. Evidentemente son diferentes responsabilidades, diferentes profesiones. Pero ¿por qué una persona que ha estudiado 6 años no va a poder ejercer? ¿Por qué, por ejemplo, una persona que estudia enfermería, que son 4 años, se puede poner a ejercer directamente? Pero nosotros que estudiamos 6 años no podemos ejercer. Pues me parece una completa gilipollez. Pero bueno, sigamos adelante. Y después lo que dice es que merece la pena la experiencia y que claro, que ahora nos necesitan, que faltan médicos. Realmente no faltan médicos en España. En España hay muchísimos médicos. Lo que faltan son médicos especialistas. Hay muchísimos médicos generales. Todos los años prácticamente hay una plaza para cada 2 opositores. Va variando un poquito si presenta alguna plaza más o si se presentan menos personas. Pero no faltan médicos en España. Si España es uno de los países que tiene más facultades de medicina por cápita. Creo que hace tiempo leí que España era el segundo país, si encuentro el artículo os lo pondré por aquí abajo, en el mundo. España era el segundo país en el mundo con facultades de medicina per cápita y el primer país era Corea del Sur. Si en España no faltan médicos, en España hay muchísimos médicos. Lo que faltan son médicos especialistas. Y no hay que seguir creando facultades de medicina, ni formar a más médicos. No, lo que hay que hacer es abrir más plazas para entrar en la especialidad MIR. Además, en España no nos estamos dando cuenta, pero dentro de unos años se van a jubilar un montón de médicos, vamos a tener mucha falta de médicos en España y está yendo una fuga de fonendos a Europa y a diferentes partes del mundo brutal. Un montón de médicos nos estamos yendo. Yo me fui porque no entré en la especialidad, pero también por motivos personales, porque mi pareja vivía aquí. Pero yo ya soy un médico que me he ido de España. ¿Volveré en un futuro? Pues puede ser, pero de momento en los próximos 5 años voy a estar aquí en Italia. Entonces ya soy un fonendo menos, pero como diferentes personas que se están yendo de España, pero porque no nos damos cuenta que se está jodiendo la sanidad pública. Y esto es una falta increíble. O sea, faltan médicos y se ha visto ahora con la pandemia. Entonces, bueno, bien, que me está haciendo pichón lío. Que faltan médicos. Y después el tema de la experiencia. Veréis, a mí me tocó la pandemia cuando estaba ya trabajando en urgencias. Y me tocó y punto. Y bueno, yo tuve la suerte que tuve casi desde el principio, o prácticamente desde el principio, tuve EPIs, equipos de protección individual, estuve muy tutorizado y estuve, bueno, pues con los adjuntos y a los médicos y a especialistas nos ayudamos muchos entre todos, o sea, mucho entre todos. Yo evidentemente no estaba con los pacientes más críticos, pero
como era época de guerra, entre comillas, pues hay veces que teníamos que ir un poquito más allá de nuestras limitaciones. Evidentemente, es una situación muy traumática. Es una situación muy traumática, es una situación muy, muy dura, en la que yo no tenía ni siquiera las tablas para afrontarme, no tenía tampoco los conocimientos que después pues, los vas adquiriendo, porque era una enfermedad nueva, ninguno teníamos conocimientos para tratar esa enfermedad. Y yo, personalmente, no me tocó encontrarme en situaciones de decidir quién vivía o quién tenía que morir. O sea, decidir a esta persona le podemos dar el tratamiento, a esta persona no podemos darle. No me encontré en esa situación y menos mal que no me encontré en esa situación personalmente. O sea, yo no tuve que decir sí o no. Pero hay compañeros que también se encontraron en mi situación que sí que les tocó. Y eso no es una cosa que debería... O sea, no deberías empezar tu carrera como médico así. Ni deberías empezar ni te debería tocar en tu carrera como médico. Desafortunadamente, la medicina funciona así. Pero si ya especialistas con bastantes años de experiencia se encontraran en una situación muy muy dura, imagínate por una persona que se acaba de graduar. Entonces, no es una experiencia que merece la pena vivir. Es una cosa muy muy dura. Pasas mucho miedo porque tienes miedo de infectarte, tienes miedo de infectar a tus familiares, tienes miedo de infectar a amigos. O sea, y nosotros, por ejemplo, porque teníamos que trabajar y porque ya estábamos ahí, pero estábamos completamente aislados en casa, no veíamos a nadie. Incluso cuando se podían ver a personas, nos costó muchísimo tiempo hasta que empezamos a ver a personas y con mucho miedo y con mucha distancia entre las personas. Entonces, lo siento, pero no es una experiencia que merezca la pena vivir. Es una experiencia que pues es dura, es jodida y que nos toca vivir y punto. Pero no es en plan de, venga, vete un par de meses, yo qué sé, a ver medicina tropical, vete a, yo qué sé, a hacer una investigación en un país tropical porque merece mucho la pena y es bueno, una situación humana, pues muy intensa. Pues bueno, igual en ese sentido, igual sí que merece la pena. O yo qué sé, a mí se me dicen, Pau, haz 3 meses en cirugía cardíaca que merecerá mucho la pena para tu formación. Pues bueno, pues igual sí que estoy de acuerdo. Pero honestamente, o sea, empezar una carrera, o sea, empezar una especialidad y meterte directamente a trabajar con el COVID, pues desde mi punto de vista, desde mi humilde punto de vista, no merece para nada la pena. ¿Te toca? ¿Tienes que hacerlo? Adelante. Pero, bueno, es decir, que entiendo por qué esta médica no quiere empezar la especialidad. Pero una vez más, aunque no lo entendiera, es su decisión personal y punto pelota. Y bueno, no quiero deciros mucho más. Quiero recomendaros, si estáis viendo este vídeo en YouTube, tenéis aquí abajo en el comentario destacado diferentes enlaces. Entre uno de ellos, estas camisetas de Star Wars, que hay un montón de gente que me preguntáis, pues bueno, tenéis aquí abajo el enlace de donde me compro la camiseta. Y también quiero dejaros los enlaces a bueno, un médico anestesista que se llama David Callejo, hace una divulgación médica súper buena en Instagram, de hecho os lo recomiendo. Tenéis en el comentario destacado, como os decía, el enlace a un vídeo donde habla más sobre este tema. Y también, si lo estáis viendo este vídeo en Instagram, pues bueno, tenéis aquí en el comentario o en el texto o el enlace a su perfil. Y también os quiero comentar o también os quiero compartir el enlace de Asociación MIR España, una asociación de MIRES que se ha creado, que creo que va a tener mucha fuerza. Y bueno, pues una vez más, si estáis en YouTube lo tenéis en el comentario destacado, y si estáis en Instagram lo tenéis aquí bueno, pues en el texto que hay y demás. Y en definitiva, yo creo que a veces habría que saber recular, hay que saber pedir perdón. Yo me he equivocado muchas veces, he pedido disculpas, incluso aquí en YouTube tengo vídeos pidiendo disculpas, incluso en vídeos donde había hecho cosas que no eran justas o que eran equivocadas o que en ese momento creíamos que eran justas y que después ha visto que no, ha sido vídeos que he borrado directamente porque, bueno, pues no me aporta absolutamente nada y no quiero desinformar. Y creo que Susana Griso debería, o desde el equipo, o incluso ella, deberían pedir un poco de disculpas, deberían disculparse con esta persona, o con este médico, mejor dicho, porque creo que la han tratado de una manera bastante irrespetuosa. Y que no os engañen y que no os digan lo contrario. Cuando acabas medicina, eres médica y eres médico. Ya no eres estudiante de medicina, ya te has graduado, ya tienes una profesión. Y sobre todo, que nunca pongan en duda nuestra vocación para decir, es que claro, ¿cuánta vocación tienes? Si tienes vocación, ponte a hacer esto. Porque una cosa es tener vocación y otra cosa es ser gilipollas y que te utilicen como un peón en una guerra política. Dicho esto, tenéis aquí una lista de reproducción o un vídeo destacado que YouTube piensa que os puede gustar y os podéis suscribir aquí abajo. Nos veremos la semana que viene con más ciencia, con más medicina y con más cosas que se me pasen por la cabeza. Hasta entonces, como siempre, que la ciencia os acompañe.